la libertad debe ser defendida no por sus resultados, debe ser defendida por ella, porque ella es el valor, ella es el principio, y no la idea de que como somos libres entonces vamos a tener buenos resultados. Aunque no los tuviéramos, la libertad debería ser un valor a ser defendido. El mundo político moderno se caracteriza porque la noción de libertad es cada vez menos precisa y cada vez más consiste en un compuesto de cualidades deseables de la condición humana, en especial la igualdad. La igualdad se ha colado en el marco del liberalismo y ha terminado adulterándolo por completo, de tal manera que la única noción de igualdad compatible con la libertad, y es que tenemos que ser iguales ante la ley, se convierte en su contraria, y es que tenemos que ser iguales mediante la ley. Si la ley tiene que hacernos iguales a nosotros. Todo esto induce a la moralización de la política, a la creciente colectivización, porque solo se admiten aquellas elecciones libres de la gente que sean aceptables. La moralización de la política convierte esto en una cosa cada vez más generalizada. Se dice, la pobreza es inaceptable, como si la pobreza dependiera de que la aceptáramos, o el desempleo. Todo el tiempo nos vemos forzados, precisamente porque no tenemos claros los principios del liberalismo, y precisamente porque lo mezclamos con otras cosas, todo el tiempo nos vemos forzados a ceder libertades para el logro de otras cosas que son consideradas buenas. Y al final la gente es perseguida por lo que sea, por lo que come, o por lo que fuma, o por lo que todo, por lo que conduce. Hace muchos años, cuando empezó el carnet por puntos, yo recuerdo que me dije, ¿qué cosa más rara es esto de que el gobierno tenga que hacer el carnet por puntos alegando que cada vez hay más muertos? Que no puede ser que haya cada vez más muertos. No puede ser. Intuitivamente dice, no puede ser que haya más muertos. Por un lado, los caminos son cada vez mejores. Y por otro lado, los coches son espectacularmente mejores a lo que eran antes. No puede ser. Y con esta hipótesis me fui a mirar las cifras. Y no había más accidentes, había menos. No solamente había menos accidentes computándolo como hay que computarlo, es decir, dividiéndolo por el número de coches, había menos víctimas de números absolutos. Y en ese contexto se lanzó con enorme éxito la campaña del carnet por puntos que sigue hasta ahora, supuestamente avalado por la evidencia científica que no existe en absoluto. Pero todo esto evidentemente tiene un carácter contradictorio con el liberalismo. ¿Por qué? Porque el liberalismo no puede aceptar la imposición de la libertad. No puede aceptar que el poder te imponga la libertad. Claro, y de ahí pasamos a considerar la libertad como un valor instrumental. Hay que defender la libertad porque tiene buenas consecuencias. Mal asunto. Muy mal asunto esta visión teleológica de la libertad. Os conté ya más de una vez esta anécdota, y le preguntamos a Karl Popper una vez qué le parecía que la libertad fuera tan buena para la economía. Y nos dijo, that is a very happy coincidence. ¿No? Era una brutal, porque no es una coincidencia de que haya más prosperidad en Miami que en La Habana, no es casual. Pero el argumento de fondo de Popper es el correcto. Es decir, la libertad debe ser defendida no por sus resultados, debe ser defendida por ella, porque ella es el valor, ella es el principio, y no la idea de que como somos libres entonces vamos a tener buenos resultados. Aunque no los tuviéramos, la libertad debería ser un valor a ser defendido. Si la libertad no es un valor instrumental, sino que es un principio organizador de la sociedad, entonces la libertad no puede negociarse a cambio de otros objetivos. Esta idea, este principio liberal, se opone a valores que son muy apreciados por la sociedad. Desde el propio hecho de la sociedad misma, la primacía de la sociedad sobre la persona, la colectividad sobre el individuo. Se combina con ideas fuerza del antiliberalismo que son importantes y están con nosotros desde Hobbes o antes, ¿no? Si nos dejan en libertad, pasan cosas malas, empezando por la principal quiebra de la convivencia, es que si nos dejan libres nos matamos. No podemos vivir en sociedad. Antonio de Jacet se burla de esto por la contradicción en la que caen los antiliberales.
porque nos dicen que no somos capaces de ponernos de acuerdo para organizarnos libremente, en paz y prosperidad. No somos capaces de hacer eso. Sin embargo, sí somos capaces para ponernos de acuerdo para crear un Estado que quebrante nuestra libertad. Una de las objeciones que se hace siempre al liberalismo es pensar que en un mundo libre no habría reglas, no habría leyes. Toda esta metáfora de la ley de la selva la habéis oído mil veces, ¿no? Y lo que el argumento central, digamos, de la tesis de Jacet es precisamente cómo son las reglas. Es decir, cómo son las reglas de estos principios liberales que estamos intentando presentar en un esqueleto, ¿no? Y dice Jacet que ese liberalismo de principios, el liberalismo fundado en la libertad, descansa sobre reglas que han derivado de convenciones. Es decir, el derecho, ahí esto lo explica bien Hayek, el famoso, los tres tomos, el derecho, legislación y libertad, ¿no? Es decir, los tratos y contratos de las personas generan convenciones. De las convenciones se pasan a las reglas, a las normas, y de ahí se pasa al derecho, y del derecho se pasa a la legislación. Pero este es el orden, no al revés. En cambio, así como la idea clave del liberalismo es que nuestras reglas se basan en convenciones que derivan de la conducta humana, de la acción humana, que diría el maestro, el otro liberalismo, el que defiende la libertad, pero la combina con otras cosas, dice Jacet, se basa en reglas que dependen de otras reglas. Por un lado tenemos reglas que derivan de convenciones, por otro lado tenemos reglas que dependen de otras reglas. Típicamente, las leyes se aprueban por mayoría en un parlamento. Salir aquí y negar eso y os corren al borracho, porque es la esencia misma de los estados democráticos modernos. Es decir, no tenemos normas ni reglas por la evolución espontánea de la comunidad y la generación a partir de los tratos y contratos de las mujeres y los hombres, de convenciones, sino que votamos a unas personas que establecen las reglas que les parecen oportunas. En lugar de un mundo de convenciones espontáneas que se condensan eventualmente en normas que coordinan nuestras conductas, pasamos a un mundo que en realidad es un mundo de sumisión. Porque si aceptamos las reglas para hacer las reglas, debemos someternos, ¿no? Siempre habrá personas que se opongan, pero no podrán hacer nada. ¿Por qué? Porque hemos aceptado la regla para hacer la regla. Esto mete el dedo en el ojo del liberalismo clásico y yo comprendo que pueda chirriar. Pero la verdad es que el liberalismo clásico acepta la soberanía del Estado desde el optimismo. Es decir, cree que si todos deseamos un poder limitado, el poder se va a limitar. ¿Por qué? Porque lo creemos todos. Es un disparate, ¿no? Porque el poder siempre, por definición, va a ser utilizado. Siempre va a ser utilizado por unos frente a otros. Como dice mi amigo Pedro Fraile, a mí no me gustan las subvenciones, pero si hay una para calvos. En cambio, si la libertad es el principio, la cosa es distinta. Porque el Estado ya no es un instrumento. El Estado es un adversario. De entrada, lo que vale es la libertad, y por lo tanto, de entrada, se rechaza la coacción. Y este tiene que ser el principio. El liberalismo clásico está en contra de esto en realidad, porque lo que aspira es, una vez creada la bestia, meterla en una jaula. Y esas jaulas son las constituciones.
por eso las constituciones son el instrumento más apreciado del liberalismo clásico. Y yo lo comprendo. Yo creo que hay que tener mucha simpatía por las constituciones. Pero entender que ninguna constitución ha limitado el poder político. Ninguna. Mi ejemplo favorito es cuando en Estados Unidos quisieron poner el impuesto sobre la renta y descubrieron que era inconstitucional. ¿Y qué hicieron? Una enmienda, claro, una enmienda a la Constitución, y los americanos están pagando el income tax desde hace un siglo. Las constituciones que tanto ama el liberalismo clásico, con razón, y son muy simpáticas, pero a la hora de los principios, que es lo que estamos discutiendo aquí, no sirve, ¿no? No sirve.